Mis amados, el domingo les di el título de mi sermón y también les hice la introducción al mismo. ¿Alguien recuerda el título del sermón de hoy? Repítalo más fuerte, por favor. Para que no subamos como palma y bajemos como coco. Les decía el domingo que por dirección expresa de Dios, en vez de comenzar hablando acerca de cómo lograr esa gran cosecha que Dios nos ha prometido para este año 2024, debo hablarles primero de lo que puede impedir que recibamos esa gran cosecha. Y en segundo lugar, lo que puede hacer que aún después de recibir esa gran cosecha, todo se nos escape como agua entre los dedos. Lo que puede impedir que recibamos esa gran cosecha que Dios ha prometido, pero también lo que puede hacer que después de haber recibido esa gran cosecha, todo se escape como agua entre los dedos. Y como dijera el poeta y filósofo americano de origen español, Agustín Ruiz, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Para que no repitamos la historia, hoy quiero contarles una historia. Quiero contarles la historia de un pueblo que recibió las mismas promesas que nosotros hemos recibido. A ese pueblo Dios le dio un sinnúmero de promesas. Y dice Josué 21:45 que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo. ¿Qué es todo? Todo se cumplió. Sin embargo, en un momento de su historia encontramos a este pueblo al cual Dios le había cumplido todas y cada una de las promesas que le había hecho, sumido en una profunda crisis económica. Y la pregunta obligada entonces sería: pero si todas las promesas de bendición que Dios hizo a este pueblo se cumplieron, ¿cómo es que luego, en un momento de su historia, los encontramos experimentando una brutal crisis económica? ¿Qué hicieron para que la bendición se les convirtiera en maldición? ¿Qué hizo este pueblo para que la bendición se les escapara como agua entre los dedos? ¿Qué fue lo que condujo a la nación de Judá a pasar de ser un pueblo prosperado, bendecido y en victoria, a ser un pueblo sumido en una profunda crisis económica y en todas las áreas de su vida? ¿Qué fue lo que condujo a la nación de Judá a pasar de ser un pueblo respetado, admirado, aún temido por los pueblos vecinos, a ser un pueblo que se convirtió en el hazmerreír de los demás pueblos? ¿Qué fue lo que condujo a la nación de Judá a pasar de ser un pueblo al cual Dios estaba atento para contestar cada una de sus peticiones, cada una de sus súplicas, a ser un pueblo al que Dios comenzó a mirar de lejos? ¿Qué fue lo que condujo a la nación de Judá a pasar de ser un pueblo del que Dios tenía especial cuidado de él para enviar la lluvia a su tiempo, a ser un pueblo al que Dios le cerró los cielos para que no cayera ni la lluvia temprana
ni la lluvia tardía, y mucho menos las lluvias abundantes que llenaban los estanques. Esta historia se remonta al antiguo Egipto. José, quien había sido vendido como esclavo por sus hermanos, había sido llevado a Egipto. Pero Dios, en su fidelidad, utilizó el mal que quisieron hacerle para llevarlo a lugares que jamás soñó. Llevarlo a ser el gobernador de Egipto, que en ese momento era el imperio. En otras palabras, José llegó a ser el segundo hombre más importante del mundo. José, en un acto de generosidad para con su padre, pero también en un acto de grandeza para con sus hermanos que lo habían vendido como esclavo. En un acto de grandeza, digo, a favor de sus hermanos, porque no creo que fue fácil para él olvidar lo que sus hermanos le hicieron. Pero él decidió pasar por alto la ofensa y mandó a buscar tanto a su padre como a sus hermanos para que vinieran a vivir en Egipto bajo su protección. Después de experimentar una gran crisis que había azotado a todo el mundo conocido, excepto a Egipto, gracias al sabio consejo de José, ahora de la noche a la mañana, tanto Jacob como todos y cada uno de sus hijos pasaron de la escasez a la abundancia. Y justo en el momento que llegó la bendición, porque les había tocado ir a comprar trigo a Egipto porque todo el mundo tenía hambre, y ellos no fueron la excepción. Pero ahora, cuando llegan a Egipto, a lo mejor de la tierra, donde José les da todo cuanto necesitaban y más, llegó la bendición. Y pasaron de la miseria a la abundancia. Ahora ellos decidieron alejarse de Dios. Qué cosa tan extraña. Cuando deberían estar agradecidos con Dios que los sacó de la miseria y los pone en lugares que ellos jamás soñaron, ahora es el momento de rebelarse contra Dios. Con la muerte de Jacob, su padre, ellos se distanciaron de Dios. Pero luego entonces murió José, y como ellos se habían alejado de Dios, Dios permitió que ascendiera al trono de Egipto un faraón que no conoció a José. Y este vio a ese pueblo extraño y los esclavizó. Los puso bajo dura servidumbre. Ahora habían pasado de la sobreabundancia a la pobreza extrema. Pero aún así seguían con su altivez. Y aunque sabían que todo lo que les había sobrevenido era producto de haberse apartado de Dios, de haberse rebelado contra Dios, ellos decidieron no buscar a Dios en represalia, porque Dios había permitido que lo perdieran todo. Permitiste que lo perdamos todos. ¿Crees que por eso te vamos a buscar? Pues ahora menos te vamos a buscar. Pero la presión de los egipcios siguió aumentando. Cuando definitivamente este pueblo vio que no aguantaba más, porque hasta sus niños los ponían a cargar ladrillo, a cargar la leña. Y muchos, dice la escritura, desfallecían bajo el peso de la leña. En otras palabras, se morían de la carga tan pesada. Ellos tuvieron que reconocer
que ya no podían más. Y en su angustia clamaron a Dios. Déjame hacer un paréntesis aquí. Algunos de nosotros pareciera que fuésemos masoquistas. Entendemos que sin Dios nada podemos hacer. Pero comenzamos a pulsear con Dios y pues no, y pues no. A la final vas a perder. A la final vamos a perder. No hay nadie que se enfrente a Dios y salga vencedor. Pero no sé qué hace el diablo para meternos en la mente y pues no voy a ceder. Hermano, cuando de Dios se trata, lo mejor es ceder por la buena y entre más pronto mejor. Pero ellos tuvieron que decir: Dios, por favor, ya no aguantamos más. Ten misericordia. Y esa es la palabra clave para que Dios se mueva en favor de alguien. Es que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Ese es el secreto, hermano. Pero ¿sabe qué no nos permite eso? La soberbia. Pues no me voy a humillar. Pues no me voy a doblegar. Así manejaste a tu mamá, así manejaste a tu papá. Pero Dios dice: conmigo no es así. Conmigo o lo haces o lo haces. Porque la soberbia te puede durar mucho tiempo. Pero el hambre termina doblegando aún al más fuerte. Así que Dios envía a Moisés como el libertador de este pueblo. Moisés, en obediencia a Dios, los condujo por el desierto 40 años. Esos 40 años era un proceso de Dios para con ellos. Dígale a su hermano: tú decides el tiempo del proceso. Mírelo a los ojos y dígaselo para que siempre lo recuerde. Dígale ahora: el tiempo del proceso no lo decide Dios, lo decides tú. Cuando el proceso fue cumplido, Dios entonces llama a Moisés, pero le dice: ahora comisiona a Josué. Ya tú cumpliste tu tarea, que era enseñarle a este pueblo el proceso. Ahora Josué lo va a introducir a la tierra prometida. Y Moisés, en ese discurso de despedida, léaselo por favor esta semana, es un discurso muy sentido. Josué les habla desde lo más profundo de su corazón y les advierte: aprendan, 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 aprendan. Si ustedes se olvidaren de Dios, si estos 40 años no les han servido para nada, lo que les viene es tristeza, azote, dolor. Por favor, no se olviden de lo que les he enseñado. Dios los va a llevar a una tierra tan buena que fluye leche y miel. Ustedes serán prosperados como nunca antes. Pero Moisés les advierte una y otra vez: cuídense de poner por obra todo aquello que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Y le recordó enfáticamente Deuteronomio capítulo 28. Léaselo también en la casa esta semana. Ellos prometieron cumplir fielmente todas y cada una de las advertencias y recomendaciones que Dios les había hecho a través de Moisés. Entraron a esa tierra prometida. Y cuando Dios los bendijo, se olvidaron de cumplir todos los mandamientos, estatutos y preceptos que Dios les había dado. Es más, en medio de su ambición por todo lo que Dios les había dado, se dividieron. Hasta ese momento era un solo pueblo, una sola nación.
Pero ahora todos tienen ansia de poder. Yo necesito gobernar. Yo necesito por aquí. Y se despertó eso que el diablo despierta en los seres humanos para llevarlos al punto de partida. Y a partir de ese momento, el pueblo de Dios se dividió y fue donde salieron las dos naciones. A veces cuando estamos hablando o predicando, hablamos de Israel y a veces estamos hablando de Judá y a veces estamos hablando de Judá y estamos hablando de Israel. A partir de ese momento ya hubo dos naciones. Israel, cuya capital era Samaria, y la nación de Judá, cuya capital era Jerusalén. Esa división fue por la ambición, por el deseo de poder. O sea que las bendiciones a veces, hermanos, nos desfiguran. Y ya entonces nos encontramos con dos naciones. Esa nación, Israel, cuya capital era Samaria, llegó a ser una nación próspera. Ya se había convertido en una potencia regional. O sea que los pueblos que estaban a su alrededor estaban sometidos a él. Cuando se vieron prosperados, que ya eran una potencia regional, se envalentonaron y decidieron abiertamente desafiar a Dios. Y si no lo hacemos, ¿qué? Hermanos amados, cuando Dios nos bendiga, no dejemos de darle la gloria a Él. No dejemos de darle la gloria a Él. Porque el no hacerlo es simplemente acarrear maldición para nuestras vidas. Este pueblo decidió, en vez de decir: Dios, nosotros éramos un pueblo esclavo, tú nos has traído hasta aquí, nos has bendecido, nos has enriquecido, has hecho que el temor llegue sobre todos los pueblos vecinos. Gracias. No. Ahora ya desafían al mismo Dios abiertamente. Y Dios les envió mensajeros que le dijeran una y otra vez: cuidado, cuidado. Dejen esa actitud de altivez. Dejen esa actitud, porque conmigo eso no funciona. Y le mandó uno y otro y otro. Dios les dice a través de estos mensajeros lo que podría sucederles si no cambiaban de actitud. Pero ellos dijeron: ¿qué nos puede suceder? Somos ricos. Habían logrado en ese momento histórico un gran poderío militar. Así que creyeron que no necesitaban para nada a Dios, porque supuestamente no les hacía falta nada. La nación de Israel ignoraba que con esa actitud solo estaban cavando su propia tumba. Desafiar a Dios es comenzar a cavar nuestra propia tumba. No ha habido nadie en la historia que haya desafiado a Dios y haya vivido para contarlo. Efectivamente, esta gente desafió a Dios, y en el año 721 antes de Cristo, los asirios entraron, destruyeron la ciudad, se llevaron cautiva a la población y los esparcieron por varias regiones. Y de esa manera, la nación de Israel desaparece de la historia. Ya entonces, cuando se habla del pueblo de Dios, no se está hablando de la nación de Israel. Ellos como nación desaparecieron. Algunos hablan de las 10 tribus perdidas. La nación de Israel desapareció. No hay nadie que enfrente a Dios y viva para contarlo.
Pero ahora Dios quiere salvar a su hermana, a la nación de Judá. Porque el proceso de decadencia de Israel no fue de la noche a la mañana. Fue todo un proceso. Así que mientras el proceso comenzó, ellos todavía estaban viviendo de las riquezas que habían almacenado durante tanto tiempo. La nación comenzó a entrar en un proceso de decadencia, Israel, pero aún gozaban de aquellas glorias pasadas. A ellos les pasó lo que le pasa a alguien que sus negocios están quebrados, pero se acostumbró a vivir en la opulencia y sigue viviendo en la opulencia, aunque ya los negocios no están dando. Pero aunque los negocios no estén dando, todavía hay para comer. Todavía hay para vestir. Entonces, supuestamente, ellos se apartaron de Dios y no está pasando nada malo. La hermana menor, la nación de Judá, dijo, pero Israel se apartó de Dios y no vemos que les haya sucedido nada. Lo vemos que siguen echando pinta. Lo vemos que siguen comiendo bien. La pregunta que nunca se hicieron, ni Israel ni Judá, fue ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo duraría ese compás de espera? ¿Hasta cuándo Dios les extendería su misericordia? Un día el salmista dijo, por poco resbalaron mis pies viendo la prosperidad de los impíos. Lo que David está diciendo allí es, por poco me descarrío, porque me puse a mirar lo que sucedía con los impíos. Impío es uno que conoció al Señor y se apartó. Yo vi gente que dejó de seguir a Dios y seguían como si nada. Por el contrario, a algunos pareciera que les iba mejor. No había congojas en su vida. Y de nuevo mi pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El salmista tiene la respuesta. Porque luego él mismo dice, yo pensaba así, yo razonaba así, yo me preguntaba por qué tengo que seguir a Dios si aquellos se apartaron de Dios y las cosas siguen igual, inclusive algunos parece que están mejorando. Parece que es mejor como que apartarse para no tener congojas. Pero él dice, ¿hasta qué? Entrando en el santuario. En otras palabras, hasta que me metí con Dios y Dios me mostró el fin de los que se apartan de Él. Y cuando él vio lo que Dios le mostró, ¿qué fue lo que Dios le mostró al salmista? Que Él les estaba simplemente dando un compás de espera, pero que ellos se encontraban en un deslizadero y que ineludiblemente caerían. Imagínese a alguien que está en un tobogán, de pie en un tobogán. Para sostenerse sin caer en ese resbaladero hay que hacer un buen esfuerzo. Pero tarde o temprano, ¿qué pasa? ¿Vas a poder soportar toda una vida allí en ese deslizadero? Puedes hacer tu mejor esfuerzo y puedes aguantar un ratico.
pero terminarás cayendo. Eso fue lo que Dios le mostró al salmista. Mira, el hecho de que yo no haga justicia de inmediato no significa que yo soy un pintado en la pared. No hay nadie que se meta conmigo y no reciba su merecido. Pero por mi gran misericordia doy un compás de espera. Esos que tú ves allí están en un resbaladero. Caerán. Pero yo estoy tratando de darles ese compás de espera para que se vuelvan a mí. San Pedro, dice que no subestimemos ese compás de espera que Dios nos da. Porque el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es más bien paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que cuando el salmista vio esto, dijo: definitivamente no es negocio apartarse de Dios. Mejor es estar un día en la casa de mi Dios que estar 1000 días fuera de ella. Dale ese aplauso más fuerte a nuestro Dios. Ellos seguían viviendo, Israel, en la misma opulencia, aunque ya venían en un proceso de decadencia. Un proceso de decadencia que tarde o temprano se haría una realidad, se haría visible a todos. Hasta el 721, cuando definitivamente sucedió lo que Dios quería evitar. La nación de Israel desaparece de la historia. Más adelante, por allá, algunos fueron a Babilonia y todo esto, y se juntaron algunos con la nación de Judá, y ahí, pero ya ellos como nación desaparecieron de la historia. No se habla más de Israel. Pero Dios ahora quiere salvar a su hermana menor, a la nación de Judá. Y para que ellos no repitan la historia de su hermana Israel, decidió tomar medidas. Dentro de esas medidas, para llamar la atención de Judá, para que no tuviese la misma experiencia de su hermana Israel, el Dios que cuidaba de ellos, que les mandaba puntualito la lluvia temprana, las lluvias abundantes y luego las lluvias tardías. Dios dijo: no me están prestando atención. No les voy a mandar la lluvia temprana, para que ellos levanten la cabeza y digan: Dios, ¿qué pasó? Hay cosas que Dios permite en nuestras vidas solo para llamar nuestra atención. Hay reveses en la vida que es Dios diciéndole: por favor, vuelve tus ojos a mí. Por favor, reacciona. Pero cuando Dios decidió no enviar la lluvia temprana, ellos sabían perfectamente, y creo que el 31, no sé qué día, les hablé de lo que significaba esa lluvia temprana. Pero con esa lluvia temprana se ablandaba la tierra para entonces prepararlas para la siembra. El que la lluvia temprana no llegara significaba que iba a haber crisis económica, que la cosecha no iba a ser abundante. Pero en su obstinación ellos dijeron: pues entonces sembramos con las lluvias abundantes. No va a haber la cosecha al 100%, pero cosecharemos el 50%. En vez de levantar sus ojos y decir: Dios, perdónanos, decidieron entonces esperar las lluvias abundantes.
y tampoco cayeron las lluvias abundantes. Esto ya era como para que ellos se alarmaran. Eso significaba que si acaso podrían recoger un 20, casi un 25% de la cosecha. Pero en su obstinación, en su deseo de desafiar a Dios, dijeron: no vamos a ceder. Pues sembramos entonces con la lluvia tardía. Y se quedaron esperando la lluvia tardía, y la lluvia tardía tampoco llegó. Esto sí era una catástrofe. Eso significaba: no habrá alimento. Vendrá una hambruna. Lo que prestamos para sembrar será una plata que se va a perder y vamos a estar endeudados. Pero ni aún así ellos quisieron ceder. Cuando la prepotencia se apodera de nuestras vidas, sale la peor versión de nosotros. Nos convertimos en monstruos que ni nosotros mismos somos capaces de creer lo que podemos hacer. Gente sencilla, gente humilde, gente de Dios, se convierte en gente que usted dice: no lo puedo creer. Ante la obstinación, Dios también les da a ellos ese compás de espera, como nos da a nosotros, como se lo da a todo el mundo. Y nos da ese compás de espera porque Él se acuerda que somos polvo. Pero cuando el ser humano en realidad cree que puede ignorar a Dios, entonces Él se hace sentir. Y cuando Dios se hace sentir, la tierra tiembla. Cuando Dios se hace sentir, la tierra tiembla. Solo basta con echarle una mirada a la historia para corroborar lo que estoy diciendo. Un día José María Barreiro, aquel militar de alto rango que dirigía las tropas españolas en la famosa batalla del Pantano de Vargas, se le dio por desafiar a Dios. Graso error. Cuando José María Barreiro dijo: ni siquiera Dios nos quita esta victoria, Dios dijo: ¿qué? Te equivocaste. A mí no se me desafía. Te equivocaste. Y dice la historia patria que 14 lanceros, 14 llaneros, 14 calentanos, 14 campesinos le ganaron la batalla al encopetado oficial español. Porque cuando tú te metes con Dios, Dios te humilla. Dios te humilla. Dios te humilla. En la historia quedó 14 campesinos con unas lanzas derrotaron al ejército español a manos del encopetado Barreiro. Joseph Bruce Ismay, presidente de la compañía naviera constructora de los barcos más emblemáticos por allá por los años 30. Acababan de construir el buque insignia, el Titanic. Y en su viaje inaugural de Inglaterra a Nueva York,
En un momento de euforia, mientras el barco zarpaba, este presidente de esta compañía dijo: ni Dios puede hundir el Titanic. Hermano amado, este hombre dijo las palabras equivocadas, porque a Dios no se le desafía. A Dios no se le desafía. Un iceberg, la punta de un iceberg, rompió el barco indestructible. Este barco se hundió. Este hombre, el presidente de la compañía, huyó en unos botes que estaban diseñados para las mujeres y los niños. Su mejor paga hubiese sido morir ahogado, porque la prensa se encargó de él. Se convirtió en el hombre más criticado y odiado de la historia por su mezquina acción. Ismael se atrevió a desafiar a Dios y le fue mal. Toda su vida vivió escondido a partir de ese momento, porque por donde salía, las críticas, los adjetivos descalificativos para él. Amado, yo soy un convencido que una de las razones por las que Dios permitió el COVID-19 para que azotara a la raza humana de esa manera tan despiadada fue para llamar nuestra atención. Fue para recordarnos: yo doy la inteligencia al hombre. Cuando vi al mundo confundido sin saber qué hacer, yo estaba seguro, esta es la mano de Dios diciéndole al ser humano: no me desafíes. El ser humano hoy está intentando inclusive hasta encontrar vida en otros planetas para evadir el juicio de Dios. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Aunque en las estrellas de Dios hicieres tu nido, el día de mi juicio de allí te derribaré, dice Jehová. No hay forma, no hay nadie, no hay lugar donde se pueda escapar del juicio de Dios. El juicio de Dios de que llega, llega. Es que con frecuencia los logros nos embriagan. Y la primera reacción a dicha embriaguez es el narcisismo o el culto a la personalidad. Es que yo soy, yo soy. Y es cuando Dios dice: yo soy el único, yo soy el que soy. Y cuando eso ocurre, ay de nosotros. ¿Y qué decir de Nabucodonosor, el hombre más importante del mundo? Un día dijo: ¿quién como yo? Te metiste mal, Nabucodonosor. ¿Cómo terminó Nabucodonosor? ¿Alguien me puede decir? Comiendo paja como el buey. El encopetado hombre más importante del mundo, sí, es que se metió con Dios. Su hijo Belsasar, un día en su soberbia, tomó los vasos que su abuelo había llevado a Babilonia y dijo: sáquenlo, vamos a tomar vino aquí con las mujeres y con todo el mundo. Alguien le dijo: esos vasos son sagrados, no hagas eso. ¿Quién como Belsasar? Sáquenlo, yo doy la orden. Le apareció una mano escribiendo en la pared: Mene, Mene,
tekel uparsin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y ese día murió el rey Belsasar. Dios a veces tiene que hacernos reaccionar como se hace reaccionar a un borracho pernicioso que se le arroja un baldado de agua en la cara. Es la única forma de despertarlo de su necedad. En ocasiones Dios tiene que permitir algunas circunstancias de estas en nuestra vida para decirnos, basta. ¡Basta ya! Y cuando viene el basta ya, prepárate. Porque lo que viene es juicio. La razón por la que Dios de manera expresa ha querido que antes de presentarle nuestros sueños, nuestros planes, nuestras metas para este año, que antes que le pidamos todo aquello que anhelamos para nuestras vidas, para nuestra familia, primero miremos por el espejo retrovisor lo que les ha sucedido a todos los que las bendiciones los han envanecido y los han apartado de Él. Es que si nos levantamos contra Dios, vamos a arruinar ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sabía usted que Dios tiene un propósito tremendo para su vida? ¿Sabía que el propósito de Dios para usted es de bien y no de mal? Dios no quiere que los impíos sigan diciendo, pero ¿dónde está tu Dios? Tanto que alabas a Dios y mírate cómo estás. Dios está hasta aquí de eso. Dios quiere bendecirnos. Que el impío pueda decir, ciertamente Dios paga bien a sus hijos. Pero el problema es, si esa bendición te va a apartar de mí, prefiero que el impío siga diciendo, ¿y dónde está tu Dios? Porque Dios no quiere perderte. Dios no quiere perderte. Dios no quiere perderte. Tu alma es más importante para Dios que cualquier otra cosa. Y por eso Él está esperando simplemente que nosotros nos bajemos del caballo para que Él no tenga que derribarnos del caballo. Porque en esa derribada de Dios hay dolor, hay sufrimiento. Por eso Él hoy nos está diciendo de la mejor manera, hijo, hija, yo tengo planes para contigo. Yo no quiero que sigas ahí viviendo añadido, añadida. Yo tengo bendiciones sin fin para ti. Pero que esas bendiciones no te aparten de mí. Que esas bendiciones no te dañen. Que entre más te bendiga, más me ames. Que entre más te bendiga, más me sirvas. Que entre más te bendiga, más fiel seas a mí. Hay gente que las bendiciones lo apartan del Señor y ya no quieren ni servirle al Señor porque están demasiado cansados. Entonces Dios dice, con dolor de mi alma, te voy a tener que quitar ese empleo. Si ese empleo es lo que te está apartando de mí, te amo tanto que te voy a dejar sin empleo. ¿Cuántos quieren que Dios les quite el empleo? Entonces vamos a decirle, por más ocupado que esté, tú siempre ocuparás en mi vida el primer lugar. Póngase en pie, póngase en pie.